Muy buenas noches y muchas gracias por permanecer con nosotros hoy, 1 de agosto, en la sección de análisis de Canal Antigua. Soy José Carlos Ortega y me acompaña mi compañero Héctor Pérez Rojas. Héctor, pues primero que todo, lamento mucho lo que te pasó, pero tal vez es importante contarle a la audiencia y posiblemente a muchos de tus amigos lo que te pasó. Bueno, un tema de nos hackearon una cuenta, la cuenta de WhatsApp, y han estado siendo realmente incómodos, aunque se están rastreando. Pero se dedicaron a decir que lo que necesitábamos eran dólares. Así es que para cualquiera que esté siendo sorprendido por ese tema, todo eso es un montaje es falso, de crimen organizado en el que nos están montando. Pero muchas gracias. No, hombre, pues todo lo mejor y esperamos, bueno, y lo estamos diciendo no solamente por Héctor, sino que también lo estamos diciendo para que a usted, ¿sí? Si le llega, hay diferentes mensajes, simplemente links. Algunos casos le preguntan a usted si su cuenta fue hackeada o no, si usted tuvo acceso. Tenga muchísimo cuidado. Y sobre todo cuando le meten miedo de que su cuenta la van a bloquear o no le van a entregar un paquete o que le van a dar un premio o que se va a ganar dinero sin trabajar, pues eso no existe. Eso no existe, ¿verdad? Bueno, pues lo mejor y esperamos que esto se resuelva pronto. Un poquito de resaca porque hoy no tuvimos medallas, Héctor. No hubo, pues, gracias a Dios, pero sí tenemos un país en la que siempre la emoción y la coyuntura nos monta sobre el tema. Hoy vaya, sino un tema de polarización en el que estamos metidos los guatemaltecos, MP, Ejecutivo, y de alguna manera creo que alguien tiene que tomar la batuta de que en este país no lleguemos a las cosas que nos están pasando en Venezuela. Y por supuesto que esta es una tribuna abierta para tratar de buscar esos consensos y acuerdos que el país necesita. Hoy ese no es nuestro tema, pero también fíjate que te cuento que alguien me decía, mire, si ustedes siguen así, van a llegar a ser Ecuador. Y bueno, eso sería muy lamentable. Hoy tenemos otro tema y que tiene que ver también con las cosas que pasan, la política pública, con las cosas que suceden a diario en nuestro país. Vamos a hablar acerca de esta iniciativa de ley que busca condonar la deuda millonaria que tienen varias municipalidades con el Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Para eso tenemos unos invitados de lujo que ustedes ya vieron en pantallas. Uno de ellos es el ministro de Energía y Minas, el doctor Víctor Hugo Ventura, y también tenemos al licenciado Cristian Escobar. Él es gerente de comercialización del Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Les damos la bienvenida a los dos. Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y gracias por estar acá en Canal Antigua. Esta es la iniciativa 6356 que se presenta en el Congreso y tal vez uno de los temas a preguntarle, señor ministro, para arrancar esto con buen pie, es cómo se percibe esto desde el Ministerio de Energía y Minas y qué puede hacerse con un tema de un lastre que hemos venido acarreando por muchísimos años. Ese no es un tema de actualidad, que se ha venido dentro de ello y nos pone otra vez dentro de un embudo de las soluciones que debiéramos de tener en el país. ¿Qué podemos hacer y cuál es la perspectiva que se tiene desde su ministerio para encarar un tema difícil como este? Pues definitivamente yo diría que no es una buena iniciativa. Nosotros lo vemos desde el punto de vista global. Como país, Guatemala tiene una deuda con alrededor del 10% de los guatemaltecos que ni siquiera cuentan con acceso a energía eléctrica. Departamentos completos como las Verapaces, Alta y Baja Verapaz, el Petén o una parte de Izabal, donde todos sus municipios tienen índices de electrificación bastante bajos, que pueden ser desde el 25-20% hasta el 40-50%. Para el INDE, que es la única institución pública del Estado que tiene entre sus objetivos promover la electrificación rural y social, pues es una mala noticia. O sea, quitarle prácticamente una cantidad muy importante de sus ingresos que deberían ser totalmente dedicados a la electrificación social. O sea, no me extrañaría que la ANAM y el alcalde hicieron usted totalmente en contra, porque precisamente muchos municipios tienen un rezago muy grande en electrificación y eso para el INDE es inaceptable, para el ministerio es igual y no digamos para el gobierno. La gran meta del gobierno es lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica.
Sí, tenemos que contar también que y aquí ya estuvo el alcalde Ciero, presidente de la ANAM, y también uno de los alcaldes de Huehuetenango, sí, para ser entrevistados acerca, entre otras cosas, de este tema. Y, ingeniero Cristian, este es un tema que, como decíamos, viene de hace mucho tiempo. Y de repente condonar una deuda, condonar algo que sí ha costado, que tiene costos, o sea, que no es solamente, bueno, no pasó gratis, porque mucha gente en Guatemala pensará que la energía eléctrica es gratis, pero no, o sea, tiene costos y esto pondría a el Instituto Nacional de Electrificación en verdaderos problemas. Si se genera una condonación de deuda que pues pasará a una cuenta por cobrar, sí, que es lo que tendría que estar en el INDE, a una cuenta que, o sea, condonada, no sé, se va pérdida. Eso pone en serios peligros no solamente a la institución, sino que realmente a muchos de la política pública, muchos de los programas que hay en el INDE. José Carlos, gracias. Sí, efectivamente creo que la forma en que lo has descrito es correcta. Va más allá de lo que pudiera suceder con la institución, con el INDE. Estos pasos que tratan de dar están rompiendo con temas constitucionales, están rompiendo con todo lo que ha sido un trabajo del Sistema Eléctrico Nacional desde antes del año 96. Está creando una baja en la certeza jurídica del sector. Y hay hay muchas aristas en este tema, pero una de ellas es preguntarnos, pienso, José Carlos, la deuda de quién, porque si bien esta deuda ya tiene de muchos años, en el caso de Quetzaltenango hay deuda que viene desde el año 2013, no es deuda del pueblo. O sea, todos los usuarios de cada una de estas empresas eléctricas, ellos pagaron mes con mes, año con año. Ellos sí pagaron, ellos sí ya han pagado. Pero la deuda desde aquel entonces sigue creciendo. A tal punto que estamos en esta coyuntura donde se habla de una iniciativa de ley que condone, pero es fácil decir la palabra condenar la deuda. Esto va más allá del sector eléctrico y va más allá del instituto. Esto puede tener causas generales catastróficas para el país, porque entonces de la noche a la mañana podrían surgir otras iniciativas de condonar algún tipo de deuda al IX, por ejemplo. Estás dejando un pésimo precedente en el actuar de ciertos intereses. ¿Podríamos pensar en esto, señor ministro, que esta es una iniciativa como esta debe haber sido consensuada primero con una línea como la de los alcaldes, saber cuál es la vía de opinión? Pero tal vez la parte más importante es realmente a cuándo asciende la deuda que se quiere condonar, y una iniciativa como esta regula o sanciona el posible nuevo endeudamiento. ¿Y cómo se estructura la integralidad de una iniciativa de ley como esta, la 6356? Pues mire, la deuda, como mencionaba, en total de las empresas es muy grande, pero son básicamente 7 empresas, son 14 las empresas que sirve el INDE, son 7 las causantes de esa gran deuda, que es alrededor de 3.200 millones de quetzales. 3.200 millones, solo mesura cantidad. Solo una empresa, que es la de Quetzaltenango, tiene más del 50% de esa deuda. Entonces, 1.600 millones. Así es. Entonces, obviamente acá el punto es, quizá el gran error es verlo como una iniciativa que puede tener rendimiento político, pero no ataca las causas del problema. Nosotros veríamos con buenos ojos una iniciativa que dijera: vamos a modernizar y hacer eficientes las empresas eléctricas municipales, porque en todo el mundo una empresa eléctrica bien manejada es un gran negocio, y qué mejor que ese negocio sea efectivamente para la población de esos
municipios. Ese es básicamente donde vemos que hay cierta o mucha irresponsabilidad en presentar ese tipo de iniciativas. En ningún momento se habla de mandar señales y también poner efectivamente condiciones fuertes para que las empresas eléctricas municipales vayan hacia una buena administración, hacia una buena gobernanza, hacia una respuesta hacia sus usuarios, hacia sus clientes, y que también si son socios del INDE deberían efectivamente empujar hacia la misma iniciativa, que es empujar el desarrollo de Guatemala. Entonces creemos que es muy mal precedente, y por eso nos oponemos totalmente a esa iniciativa. La hemos defendido, hemos platicado y discutido con los diputados, hemos invitado a los alcaldes a que efectivamente busquemos soluciones para lograr hacer eficientes a esas empresas. Cristian, hay un concepto que es muy sencillo, tú lo decías muy bien, muy claro, acerca del precedente que puede ser el hecho de condonar una deuda de un servicio que se ha dado, que se ha prestado, y que encima de todo un usuario que sí ha pagado, mal o bien ha pagado. A mí, y cuando en el entorno de la plática vamos a ir viendo algunos aspectos. Por ejemplo, se está hablando aquí solamente de 7 de las 14 empresas municipales que existen en el país, ¿sí? De esas, una, ¿sí?, tiene más del 50%, que es Quetzaltenango. Correcto. Hace muy poco, en algún tipo de esfuerzo que hace uno a nivel particular, estaba platicando con alguien y ofreciéndole un tipo de servicio eléctrico. Me decía, no, aquí en Xela ni nos preocupamos, porque el costo de la energía eléctrica es tan bajo que aquí nadie que está pensando en cambiarse de nada. Entonces, aquí hay un asunto que es complicado, ¿no? O sea, ¿a qué precio le vende el INDE, sí, a las municipalidades, a todas, incluyendo la municipalidad de Xela, y cómo están vendiendo ellas? ¿Están vendiendo con pérdida o qué es lo que pasa? Ellas no producen. Yo me recuerdo que en Zacapa había una generadora hace muchísimos años, me imagino que ahora está integrada al sistema nacional, porque algunas de ellas se quedaron no obsoletas, pero con baja eficiencia, ¿no? Ya no eran eficientes, ya no eran costo eficiente. Entonces, ¿se les vende a un precio y ellos se están vendiendo abajo, o realmente el INDE está haciendo un abuso, está lucrando con las municipalidades y estas se ven impedidas a poder trabajar? Trataré de atender todas las interrogantes que me has dado, José Carlos, pero a ver, mira, creo que es importante en la charla mantener presente que si bien INDE vende energía a 14 empresas, 7 de ellas no tienen deuda con él. Muy importante. 7 de ellas no tienen deuda, 7 de ellas son ejemplo, ¿sí? 7 de ellas hacen sus contratos según lo manda la ley, ¿sí? Y su nivel de pérdida eléctrica es, diría, menor que el de las otras. Creo yo que ¿Todas tienen pérdida? Todas tienen pérdidas. Bueno, absolutamente todas las distribuidoras de todo el mundo tienen pérdidas. El tema es que hay que llevar ese nivel de pérdidas a un nivel aceptable. Pero cuando te enfocas en estas 7 empresas, que no solo no quieren mejorar, sino que tampoco no quieren pagar, el nivel de pérdidas eléctricas que ellos sufren es enorme. Es casi o llegan al 40%. ¿No pagan nada? De lo que toman, pierden el 40%. Y además de eso, no pagan la deuda. O sea, no le pagan al INDE. Ellos tienen una deuda acumulada, la cual no pagan. ¿Sí? Y hay un consumo mensual que algunas sí pagan. Van abonando. Ok, pagan parte. Pagan. La deuda es deuda y está acumulada. Sí, estamos claros. El consumo mensual, algunas de ellas consumen y pagan. Consumen y pagan. La deuda sigue creciendo. A ver, si tendríamos Algunas. que ver el 2.5 de la totalidad de los clientes y de las municipalidades, de ahí tal vez usted me ayuda, son dentro de este rango de deuda, que son más de 3,000 millones, pero es solo sencillamente el 2.5%, si estructuralmente debiéramos de manejarlo, de las 340 municipalidades. Eso solo es 2.5% el que representa ese nivel de deuda. ¿Cómo hacemos a través de... Voy a irme a algo que probablemente va a ser un poquito difícil, pero para eso están ustedes a ayudarnos a aclarar.
¿Cuál es el impacto de la condonación total de la deuda en la economía nacional? Porque el tema no es que sencillamente con el INDE o no es solamente con el tema de la generación en estas municipalidades. Esto afecta el término de economía nacional. Y esto podría catalogarse como una iniciativa puramente clientelar. Pienso que sí, Héctor. Pienso que esta iniciativa no solamente no es equitativa, no es igualitaria con todas las empresas eléctricas actuales en Guatemala, sino que definitivamente hay un grupo pequeño de 7 empresas que pueden ser vicios en administración, puede ser una forma muy política de manejarlo a ciertos antojos en ciertos momentos, que han hecho que después de muchos años estas empresas lleguen a estos montos de deuda. Porque, repito nuevamente, hay empresas que sí lo hacen, que son ejemplo, que pagan, que no tienen deuda, que tienen una buena administración. Yo creo que sí, la iniciativa, mira, esta iniciativa ve por el beneficio de empresas, ni siquiera ve por el beneficio de la población que atienden las empresas. Porque otra cosa fuera que devolvieran el dinero de sus usuarios. Eso no va a suceder. Y a nivel nacional, mira, hay muchas otras temas importantes que atienden a las municipalidades. Por ejemplo, está este reglamento de aguas residuales que debería de entrar a funcionar, ser efectivo y bueno, eso sí es a nivel nacional, es ahí donde se debe de atender a todas las municipalidades. Pero esta iniciativa es focalizada para algunos. Y mira, deja eso, el precedente que se está armando no es solo del sector eléctrico. Eso es muy peligroso, sumamente peligroso. 2% de las municipalidades, o sea, 7 de 340 son 2.05%, señor ministro. Además de eso, 3.200 de un presupuesto de 114.600 es el 2.8% del presupuesto, que puede ser utilizado en muchas otras cosas. Y ya Cristian nos decía, por ejemplo, en este tema, la población, o sea, será más o menos similar, o sea, estaremos hablando de que serían beneficiadas empresas que atienden a población, a una cantidad de población similar. O sea, esto no es algo que vaya a ayudar a la población. O sea, en realidad sería únicamente para condonar deudas de empresas municipales. Ineficientes. Ese es el gran tema. O sea, ustedes le pueden decir, oye, pero si eso es incobrable. No. Lo que ya se perdió. Ahora hay que ver hacia adelante, manejar una empresa eficiente y empezar a pagar esa deuda. O sea, simplemente hacemos números a una empresa que tiene el 35-40% de pérdidas, le ponemos el compromiso que la reduzca a un nivel aceptable, 15-12%, y que cobre efectivamente como debe cobrar. Solamente con esa economía tienen para pagar la deuda. Y cuando hablamos de pagar la deuda, es que la deuda no es para el INDE, es para la sociedad, porque el INDE apenas está muy restringido para hacer programas de electrificación social con clientes, porque finalmente el principal cliente en el INDE lo constituyen las empresas eléctricas municipales. Entonces es ver hacia adelante, ver hacia el futuro y empezar a trabajar con eficiencia, con rendición de cuentas, con gobernanza. Son empresas eléctricas donde no existe claridad, por ejemplo, sobre cómo se integra la junta directiva y a quién obedece, a quién le rinden cuentas, que al final debería ser a los ciudadanos de ese municipio. Lamentablemente ha sido mal usado ese recurso. Yo les ponía el ejemplo y les decía, miren, vean el ejemplo de la municipalidad de Medellín en Colombia. Claro. Prácticamente son un consorcio mundial. Aquí nos vende energía y apenas tiene el 6% de pérdida EPM aquí, empresa eléctrica. Solo para que vean los números y la eficiencia que puede lograrse con una empresa bien manejada. Eso es precisamente donde vemos que no hay realmente una señal de sostenibilidad y de compromiso con el desarrollo en esta iniciativa que discuten los diputados. Eso se los dijimos a la Comisión de Asuntos Municipales. Creo que lo entendieron, por eso esperamos que no pase. Mire, señor ministro, perdón.
A mí me da el cuestionamiento al revés, o sea, parece ser que estamos en el mundo al revés. Sí, si yo dejo de pagar la letra de mi carro, sí, el banco me lo recoge. Si yo dejo de pagar la hipoteca, sí, me quitan la casa. Si yo dejo de pagar una de las deudas de la tarjeta de crédito, me veo enjuiciado. En este caso, con estas deudas, no tendría que ser al revés y que el INDE tome posesión de esas empresas municipales. Y perdona que lo diga así, pero, o sea, las no eficientes. deberíamos de estar buscando una solución al revés de lo que están pidiendo a través de esa iniciativa de ley, ministro. Bueno, esa debería ser la solución racional, definitivamente, ¿verdad? Todavía una segunda solución es, bueno, hagamos un contrato plan efectivamente donde cada una de las empresas se comprometa a manejar continuamente sus números, su eficiencia y pagar y poder efectivamente convertirse en una empresa eficiente en un plazo que le parece bien en 5 años y continuaría pagando la deuda al INDE y seguiría sirviendo a la sociedad. Pero eso requiere cambiar totalmente la filosofía de administrar un servicio público con la electricidad. Creo que ese sería el gran reto que deberían de ponerse, sobre todo si pensamos de que uno de los grandes generadores de deuda es la segunda ciudad de Guatemala, que es Saltenango, precisamente, donde los quesaltecos se sienten tan orgullosos de lo que fue su 7º estado. Y ahora con ejemplos como estos, pues no deja de provocar mucha preocupación. A ver, hay un término, a nosotros siempre aquí se nos ha hecho muy común hablar de que quisiéramos tener un Estado que nos dé confianza, credibilidad, certeza, pero seguridad a los guatemaltecos. Ingeniero, hay algo que estoy seguro que usted quería ampliarnos dentro de ese tema. Sí, gracias, Héctor. Mira, lo que puedo pues conversar contigo o con todas las personas que nos escuchan, INDE no se ha quedado de brazos cruzados. O sea, asesoría jurídica del INDE, una gerencia específica en este tema, sí ha llevado a juicio, tiene varios juicios, ha ganado varios juicios con varias de estas empresas. ¿Sí? Aún así, no pagan. La deuda sigue creciendo. Nuestra asesoría jurídica sigue a cargo de cuidar ese monto, esa deuda, y seguirá haciendo las acciones jurídicas correspondientes. Además de eso, déjame comentar contigo, con todos, definitivamente aquí hay también un actor que necesita ser, diría yo, un poco más activo en este tema, y es la Contraloría General de Cuentas. Hacia nosotros, al INDE, si te contara la cantidad de trabajo que nos genera atenderlos, lo hacemos porque es parte del oficio, es parte del trabajo. Esas acciones detalladas, esas acciones de manera contundente hacia cada una de estas empresas, porque mira la cantidad de plata, año con año. Y sabemos que ya han tenido algunas acciones en alguna de ellas y sabemos que han encontrado algunos hallazgos en alguna de ellas, pero es ir aún más allá de este tipo. Porque definitivamente esto pues es grande, pero ahora resulta que no solamente es grande, sino que vienen y dicen necesitamos que nos perdonen la deuda. Y otra vez, no es justo, no es equitativo, no es en realidad para el pueblo de Guatemala. Y sencillamente Consejo Directivo del INDE, a través del Consejo, a través del presidente del INDE, no podemos darnos ese lujo porque la plata no es para nuestros bolsillos, Héctor. Esa plata es para temas de electrificación rural. Hay 8-10% de la población de Guatemala que no tiene acceso a la energía, y además de ello, déjame decirte, INDE sigue siendo líder en tema de transmisión de energía eléctrica a nivel nacional. Y como tú te podrás imaginar, la red de transmisión es el sistema nervioso súper importante para mantenernos a todos conectados con acceso a energía. Somos los únicos, podría decir, somos los únicos en llevar estos cables o estas conexiones y mejorar todo lo que es calidad de energía a nivel nacional y mejorar la calidad de energía de todas estas empresas eléctricas municipales. Y si no nos llega la plata, dime cómo vamos a hacerlo. Menudo tema. Hemos entendido que en la estructura del sector eléctrico hemos tenido complejidades como las que cuando veíamos cuál era el nivel de inversión que el Estado hizo,
que ese es un término desde hace ya muchísimo tiempo. Teníamos una cogeneración casi que si cuando lo mirábamos en el mapa era toda la región sur, llegábamos hasta el rancho en ese entonces y algunas de las cosas que los guatemaltecos no entendemos. Resulta que tenemos embalses, tenemos hidroeléctricas, pero la gente que vive en esas comunidades no tienen luz. Ese es uno de los grandes problemas con los que nos hemos enfrentado. Y en otros términos, como que la gente debiera saber, en el Estor, una de las empresas que hoy creo que está cerrada todavía por la mora minera, pero cuando hablamos de CGN tenía su interconexión eléctrica con El Salvador, ni siquiera con nosotros. Entonces, de alguna manera, los términos de inversión, estar hablando de más allá de 3.600 millones, lo que sí debe hacer es una reflexión en el Estado de cuál es la política de generación que queremos manejar y las condiciones en las que se tiene que poner. Pero voy a irme todavía a un término. Entre las empresas activas tenemos la de Zacapa, la de San Marcos, la de Huehue, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Reu, Jalapa, El Progreso, Ugualán en Zacapa. ¿Hay una de esas que pudiera ser eficiente? Bueno, con ganas de hacerlo, todas pueden ser eficientes. Algunas de estas generan ahorita, porque antes Sí. algunas de ellas generaban energía. Ahora solo compran al INDE y distribuyen. A ver, déjame contarte algo que pasó Sí. hace poco en la institución. Atendimos a nuestro cliente, la empresa eléctrica de Joyabaj, Sí. y Sí. hemos ido al área donde ellos trabajan, hemos ido a investigar un pequeño sistema hidroeléctrico abandonado que tienen y se les va a dar la capacitación técnica para que lo puedan echar a andar, para ellos generar su propia energía y conectarse a su propia red y ser más eficientes. Es ahí donde INDE puede ayudar. INDE puede ayudarles a cualquiera de ellas que tengan o no potencial energético en cómo resolver el tema de pérdidas. El señor ministro mencionaba, si ellos deciden mejorar, bajar su nivel de pérdidas, pues van a tener más ingresos y con esos ingresos pagarle a la institución. Pues estamos hablando de pérdidas energéticas, Sí, no financieras, porque si no, no pueden pagar. Sí, pérdidas técnicas. Pérdidas técnicas, eso es. Pérdidas técnicas en dos tipos. Una es la pérdida eléctrica en sí, Sí. donde el cable no es el adecuado, donde el transformador ya no funciona como debe, Claro. donde hay Lámparas ya demás. están Y hay otra obsoletas. pérdida que no es técnica, que puede ser el robo, o que tú le regales energía, o que tú no le cobres energía a alguien. Al final de todo esto es una energía que no la utilizas o pues que la O pierdes. que alguien lo utilice y no la estás pagando. Así es. Entonces, esos valores, te decía, son las de hasta 40%. Si tú lo reduces, tú tienes más ingresos y con esos ingresos puedes seguir invirtiendo en tu red y puedes pagar. O sea, al final se vuelve una empresa eficiente. Y O sea, se vuelve una las empresa pérdidas en eficiente. este caso en realidad no son pérdidas netas, sino que son gastos por encima, o sea, gastos que no tienen lo suficiente ingreso, que son compensados con los ingresos de otras, de otras personas. Porque si no hay ganancia, no pueden pagar la deuda. Es mala gestión. Sí, y bueno, señor ministro, porque ese es parte del asunto, ¿no? O sea, las municipalidades dicen no podemos pagar, son 7 otra vez, son 7 de 340. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes buscan? O sea, y cuáles son las debilidades principales que tienen estas 7 municipalidades. Y yo quisiera volverme a enfocar, ¿verdad? Estaba con esta empresa en Shela y dijo, o sea, a nosotros no nos interesa. Aquí no pagamos nada. Fueron a poner una empresa, una sucursal a Retaluleo y se asustaron, porque creo que les llegó 4 veces más el consumo de la energía eléctrica. Sí, bueno, cuando efectivamente, digamos, no cuesta el insumo, porque finalmente así lo interpretan estas municipalidades, se malbarata un servicio, básicamente. Entonces, acá lo que se tiene es que ha sido mal usado el recurso de la empresa eléctrica, ha sido mal gestionado, se ha contado con el tema de que políticamente y por razones sociales saben que no van a poder cortarle el servicio, por lo tanto pueden retrasar los pagos y tampoco se preocupan por efectivamente trasladar al cliente una tarifa razonable. Y que el INDE les cobra caro. El INDE es el suplidor más barato, si no pueden ir al mercado mayorista y buscar un suplidor más barato que el INDE y no lo van a encontrar. Entonces,
prácticamente lo que están haciendo ellos es es el ejemplo, creo que el ejemplo clásico de lo que es un dispendio de un uso de un recurso público que finalmente quien lo está pagando es la sociedad guatemalteca, que tiene grandes rezagos en el desarrollo energético. Veámoslo, y si lo vemos más y lo extendemos más, sin energía no hay agua. Sin energía es muy difícil tener sistemas agrícolas eficientes, educación, salud, etcétera. Entonces, creo que ese es el tema donde finalmente no existe el compromiso para efectivamente buscar los mecanismos, o bien a partir de una ley como la que se estuvieran discutiendo, que fuese en sintonía y compromiso total con el desarrollo sostenible, que pusiera los términos para que si en un plazo perentorio las municipalidades no pueden, entreguen el servicio al INDE y el INDE lo cubra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que son los grandes temas. Pensamos de que quizá muchas veces no existe también esa comunicación suficiente, y los mismos ciudadanos quizá no se dan cuenta de estar usando mal una empresa municipal, quizá pensando en que una tarifa barata, pero que al final es al final una solución barata para hoy, pero es hambre para el futuro, ¿verdad? Así Ahí es. hay que entender algo, tal vez, ministro, ustedes nos ayudan a ir explicándole a nuestros televidentes qué es lo que realmente tenemos. Las entidades del Sistema Nacional Eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas es la institución pública que establece la visión de largo plazo del subsector. Y por supuesto la Comisión Nacional de Energía Eléctrica es el órgano técnico del ministerio. Hasta ahí creo que vamos bien. Y en la cobertura de las empresas distribuidoras en el país, tenemos DEORSA, DEOXA y la empresa eléctrica en Guatemala. ¿Qué realmente plantea su ministerio, el ministerio y la entidad en la que usted está, ingeniero, también, que es el INDE, para darle salida objetiva, real, pronta, pero que además resuelva los problemas en los que está metida la población? Porque al final de cuentas, que los administradores hayan sido malos, que los términos de endeudamiento estén ahí, no van a solucionar el problema de esa gente que está necesitada de tener el servicio del fluido eléctrico en sus hogares. ¿Hay algún planteamiento que se esté tratando de diseñar desde el INDE, desde el propio ministerio, desde los subsectores eléctricos, para que esto empiece a resolverse de una vez por todas? Bueno, mire, desde el ministerio la política clara es la transición energética justa. ¿Qué quiere decir eso? Ir abandonando los combustibles más contaminantes y utilizar cada vez más los recursos propios renovables que tiene el país. Y es justa precisamente en el sentido que también tiene como un compromiso el lograr universalizar el acceso de energía a toda la población, energía a precios justos, considerando que sin energía no hay desarrollo, sin electricidad no hay desarrollo. Ese es el planteamiento que, de hecho, desde el Ministerio de Energía a través de sus políticas. El INDE, por su parte, es la única institución estatal que vela y que tiene la obligación de expandir las redes de electricidad o incluso fomentar la formación de sistemas aislados, si esa es la mejor solución para solucionar la escasez de energía en esa parte de la población que aún no cuenta con ese servicio. Entonces, ese es el sistema de Guatemala como está funcionando. Lamentablemente pensamos que las últimas administraciones descuidaron eso. Inicialmente hubo una iniciativa muy importante que fue un fideicomiso cuando se privatizaron el sistema de distribución, que fue dedicado a pagar esa deuda, pero obviamente no alcanzó. Luego vendría el tema de lo que le llamamos una falla del sistema, porque el sistema como tal no pudo seguir generando recursos para continuar la electrificación, a lo cual se suma el tema de que una ley incompleta o con no la suficiente fuerza para poder actuar sobre las empresas eléctricas municipales, de tal manera de que si se hubiese pagado en tiempo esa deuda y en un INDE trabajando de forma eficiente, hoy seguramente tuviéramos un índice de electrificación del 95 o 97%.
Entonces ahora hay que recuperar ese tiempo perdido. Somos el tercer país más rezagado en electrificación del mundo. Solamente estamos arriba de Haití y de Honduras. Y hay que recordar Terrible. que a través de Estado el último proyecto de inversión que hicimos a nivel nacional fue Chicxoy hace cuántos años, ¿verdad? Sí, se Desde el quedaron, 86, ahí nos quedamos. Y después la inversión privada se ha visto detenida últimamente por los asuntos, pues los conflictos que hay en diversos lugares. Pero Cristian, hay un asunto aquí que también es importante. O sea, se está dando energía eléctrica barata a algunos usuarios. Yo decía que si tomamos en cuenta que es el 2.algo% de las municipalidades y posiblemente haya una población similar, 2%, que es la que está recibiendo un subsidio a través de su empresa municipal, porque al final si le están cobrando menos está recibiendo un subsidio. Entonces, esto es injusto para otros lugares, para otras empresas, para otras poblaciones que estarían pagando por encima y que como tiene que, al final el INDE también tiene que recibir lo que gasta, si no en algún momento entrará también en una deuda que tendrá que ser condonada o pagada, espero que pagada. Entonces, porque así funciona, o sea, la plata o sea, o se paga o hay algo más que se tiene que hacer con ella. Pero el punto es que cuando tú estás poniendo, por ejemplo, en Quetzaltenango, una planta que te sale más barata la energía eléctrica, y qué sé yo, en Totonicapán, ahí a escasos 20 kilómetros, estás con una energía eléctrica más cara, estás poniendo en una competencia desleal a las personas, las estás poniendo en y a los usuarios también. Estás procurando una desventaja para alguien de una forma inequitativa. Dumping. Sí, en dumping en otro lado, sí. Cuando es de país a país, Cristian. Pues sí, José Carlos, yo creo que es uno de los adjetivos que lo puede describir, injusto. No solo es injusto, José Carlos, es ilegal. Sí. Esa es la parte. Y dos aristas. Yo creo que de las esto. dos cosas son importantes. La injusticia es terrible. A ver, la Comisión Nacional de Energía es la entidad que está autorizada para definir la tarifa de tu empresa de distribución y de tu empresa y de la mía, ¿sí? Esa tarifa ya incluye los costos de generación, de transmisión, de pérdidas y otros costos. Es ahí donde ya también incluye cuál debería de ser, si tienes un buen manejo de la empresa, cuál debería de ser tus rangos de ganancia en esa tarifa. Yo soy proveedor tuyo y yo te vendo la energía. Yo te la vendo a menor precio que esa tarifa. Claro. Pero vienes tú, en especial en estas empresas, en estas últimas 7, tú no respetas la tarifa. Tú se la vendes a menos y hay otras que se la venden a más. No hay respeto por la ley, no hay respeto por artículos 52, 62 de la ley, lo cual dicen que tienen que licitar cada 2 años para obtener sus contratos de energía. No lo hacen. O sea, para adquirir la producción de energía eléctrica que ellos van a distribuir. Claro. O sea que no sea siempre el INDE. Se la da cualquiera de los grandes generadores. Ellos tienen que licitar por ley. Sí. ¿Sí? Y contratar por lo menos 2 años. Entonces, ellos licitan por ley, algunos, los 7 buenos, licitan por ley. Hace poco firmamos contrato de abastecimiento con San Marcos. San Pedro Zacatepec, que se está sacando actualmente los términos de licitación de 4 años de compra de energía. El INDE es el único oferente. Porque, claro, hay muchos posibles potenciales oferentes, pero sabiendo el perfil de estas personas, no lo hacen. Entonces, solamente el INDE es el único oferente para aquellos que deciden hacer la licitación. Hay otros que llevan años y no han querido contratar. Pero quizá, tomando el inicio de este punto, era... nosotros conocemos, José Carlos, a qué precio le vendemos a ellos. ¿Sí? Nosotros sabemos, porque es público, cuál es la tarifa del pliego tarifario autorizado por la Comisión Nacional, y
a través de vecinos que nos han compartido sus recibos de consumo. Conocemos a qué precio ellos están comprando, cuánto más le han incrementado. Sí, hay una variación enorme. Por eso es que quizá al inicio de la conversación tú mencionabas, o de hecho es fácil ver que, por ejemplo, inversión de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en algunos lugares como Quetzaltenango son muy pocos, pero te vienes a la ciudad o vas a ver, son Todo muchos. el mundo está tratando. Y claro, o sea, el incentivo en estos lugares es el adecuado por el tema de las tarifas, que se respetan. Pero en estos lugares no la respetan, entonces no hay incentivo, no hay inversión. Absolutamente ningún. Sí, exacto. Ese manejo de las empresas que no es transparente saque a relucir esos fallos que tú has estado mencionando. Una forma, como lo mencionaba el señor ministro, es que efectivamente ellos tienen que apegarse a la ley. Ellos tienen que seguir las instrucciones, tienen que seguir los mandatos que la ley describe. O sea, que no respetan la ley, no respetan contratos, ¿sí? Porque hay contratos también. O sea, contratos viejos. Pero existen. Sí, son contratos viejos, pero no son operantes. Que no reflejan la realidad. situación actual del sector eléctrico de hoy. A ver, si nosotros debiéramos de explicar, señor ministro, para volvernos a meter al contexto de por qué estamos hoy en esta discusión. La iniciativa 6356 es una iniciativa a la cual tiene sencillamente 2 artículos. Y para que nuestra audiencia vea el tema, se suscribe a la condonación de la deuda de las empresas eléctricas municipales. Y se pone en el inciso 1 de ese primer artículo que se concede al Instituto la condonación del término por una única vez, la condonación de la deuda y el interés mencionado del inciso anterior, y el INDE establecerá los procedimientos de condonación de la forma en la que se va a manejar el tema, y las empresas eléctricas municipales que deseen acogerse a este beneficio. Y el quinto es que la presente condonación de la deuda de regulación de las empresas eléctricas municipales se considerará como una medida excepcional y no generará precedentes. Y el artículo 2 de esa línea dice que se publicará en el Diario Oficial y el decreto entrará en vigencia efectivamente. Realmente es una iniciativa de ley. Yo tuve la oportunidad de haber pasado por la 9ª Avenida en la 5ª legislatura y es una ley muy, muy corta, pero con alcances bastante perversos, si ese debería ser el tema, o posiblemente mal manejado. Vamos a plantearle el beneficio de la duda. ¿Cómo efectivamente desde su administración se percibe el planteamiento de una iniciativa de ese nivel y qué realmente afectaría a todo ese nivel, a todo ese esfuerzo de transformación nacional que se ha intentando hacer, tratando de hacer más eficientes las cosas? Bueno, yo creo que empezando por lo último, es el ejemplo más claro sobre lo que es totalmente un monumento a la ineficiencia. Así es, o sea, prácticamente pretender hablar sobre una transformación o transición energética justa con el ejemplo de las empresas eléctricas municipales es imposible, imposible. Entonces, en ese aspecto, pues creo yo que no lo podemos ver bien y nos hemos opuesto, hemos explicado eso a los miembros de diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, les hemos tratado de entrar en razonamiento en el sentido de que va totalmente peleado con el desarrollo sostenible. Y como bien lo ha dicho el ingeniero Cristian, es totalmente inequitativo, desigual. Por ejemplo, hay en una de estas empresas eléctricas municipales, su alcalde se jacta que tiene 100% de electrificación. Cobertura. Pues básicamente con la mala gestión, y si no existiera mala gestión, si no existiera efectivamente esa deuda, todo su departamento estuviera totalmente electrificado. Entonces, oye, ¿cómo es posible que en un departamento, en esa zona, exista un municipio que tenga esas ventajas, esté actuando totalmente en forma ilegal y se le premie? Eso no es posible, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, nuevamente se le pone una carga muy grande al INDE y
se le imposibilita casi a lograr ese objetivo de electrificación social y de pago de deuda social a través de la energía, que como yo decía, somos uno de los países más rezagados. Además de eso, pues ese es uno de las razones que ejemplifica muy bien la conflictividad que se vive en el interior. Ustedes se conocen, oiga, ¿qué diferencia hay entre estas empresas y aquel grupo que se llama Codeca? Es lo mismo. Entonces, y ese es un conflicto que puede ser muy interesante a raíz de esto, que podría exacerbarse si se condona la deuda, porque si en este caso se condona la deuda para 7 municipalidades, ¿por qué no se va a condonar para el resto del país? Ya Cristian lo hacía mención de alguna otra manera. O sea, decía, bueno, esto hasta dónde puede llegar. O sea, aquí empieza, pero dónde termina. El articulado que siempre se puede cambiar, ¿verdad, Héctor? Y siempre se puede meter una enmienda y siempre se puede cambiar a los pocos meses, o sea, da para mucho. O sea, realmente no hay quien le ponga, ¿cómo se dice? El cascabel al gato, ¿verdad? Para saber hasta dónde vamos. Y entonces empecemos a hablar de soluciones, porque yo lo que sí veo, o sea, sí hay un problema. Tenemos una deuda, y esa deuda está creciendo, como han dicho ustedes. O sea, tenemos empresas municipales deficientes en muchos sentidos. Uno es en el cobro, otro es en la distribución. La gente se queja, lo acabo de ver en redes sociales, que dicen, bueno, no solamente son empresas que tienen pérdidas, sino que el servicio no es el mejor servicio, no es eficiente. O sea, tienen caídas, tienen bajones, tienen más problemas que otros lugares del país. Para empezar por la forma, yo les planteo aquí un par de preguntas. O sea, no habrá que, o sea, yo les dije primero, ¿por qué no? O sea, otra vez, si yo dejo de pagar la luz en mi casa o en la oficina, ¿sí?, me cortan la luz. O sea, ¿por qué no cortarle la luz a estas empresas? O sea, perdón. O sea, es una lógica que el que sí paga le estaría diciendo al INDE, mire, ¿por qué no? Pero me voy a ir un poco más lejos. O sea, ¿por qué no se acepta, se agarra, se toma? O sea, usted me debe tanto, me debe muchísimo, su empresita vale muy poco, ¿sabe qué? La voy a tomar porque usted no es bueno. O voy a ir todavía un poquito más lejos. O sea, ¿por qué no agarramos esa empresa y la privatizamos y la hacemos eficiente? Cristian, empiezo contigo. Gracias, José Carlos. Creo que en cierto nivel es válido, puede ser válido, digamos, tus propuestas de atención, digamos, al tema. Mira, esos municipios con empresas son joyas a nivel nacional, porque otra vez son solamente 14 de 340. De 40, sí. Serían el 4%. Correcto. Para estas empresas morosas no cabe duda que es una gallina de los huevos de oro, porque reciben plata de sus usuarios y no pagan al proveedor. O sea, les genera bastante efectivo, bastante cash flow. Creo que una primera acercamiento en quitarla o en venderla, yo creo que tendría rechazo inmediato. Yo creo que vale la pena, como mencionaba el señor ministro, en rescatar, decía. O sea, claro, que debe de nacer por iniciativa propia, donde, las personas y la población exijan que esta empresa se reconvierta, haga una reingeniería y cambie su manera de actuar y de administrarse, porque todas, como tú bien sabes, todas estas empresas y muchas otras empresas tienen el tema, por ejemplo, de la cartera de morosos. No sabemos cuál es ese nivel de morosidad que ellos tienen, pero independientemente lo tienen que resolver, lo tienen que bajar a un nivel aceptable. Y te puedo asegurar que al igual que a nosotros aquí en la ciudad capital, después de 2 meses que no pagas tu factura, seguramente sucede allá. Entonces, hay muchas aristas internas en las que ellos deben de corregir, de administrar mejor, de ser más eficientes, y hay una en especial que lo mencionábamos hace un momento, que es el tema de las pérdidas. En el tema de las pérdidas, el instituto puede asesorar, se les puede ayudar. Mira que venimos hoy a ver como que estamos de una forma antagónica con estas empresas.
somos sus socios naturales, somos los únicos que les damos energía, no hay más. Somos sus socios naturales y por lo tanto deberíamos de tener, y el INDE lo tiene, puertas abiertas, de tal manera de evaluar caso por caso, condición por condición, y definir un plan para ellos, para la mejora de ellos y al mismo tiempo de vuelta la plata hacia donde corresponde, que es con nosotros. Ok, perfecto. Hay una pregunta, señor ministro, que no quisiera dejar en el tintero. Primero el Congreso es numérico. ¿Cómo percibe usted el resto de bancadas, la aceptación de la iniciativa y la forma en la que se puede llegar a ese número para poder entender si esto pudiera pasar o no? Y ahí entendemos, hay un veto presidencial y hay muchas otras fórmulas que se puedan dar. Pero ese es numérico. Pero aquí nuestros televidentes también nos hacen una pregunta. ¿Cómo estamos con el tema del sistema a nivel nacional? Con esa misma línea, con temas de apagones y algunas otras. Antes no teníamos mucho eso y ahora se nos está dando bastante consecuentemente. Aquí alguien que nos escribe ahorita nos pone que el término muy cercano, aquí como Agua Caliente, han tenido toda una irregularidad durante ese término en el que pues, se ha estado viendo afectado el término. Pero, bueno, mire usted, aquí vemos un tema de las 7 empresas eléctricas municipales. Si vemos el tema del servicio eléctrico a nivel nacional o en el interior del país, vemos que lamentablemente un fenómeno complicado de un creciente mal servicio, especialmente en algunas áreas o departamentos donde efectivamente cada vez son más frecuentes mala calidad del servicio, mal voltaje y apagones de larga duración, que incluso pueden ser de más de 24 horas. Algo que no debería suceder después de 27 años de tener la mejor ley del mundo de electricidad. Eso no debería suceder. O sea, es una falla sistémica que si vemos que si no se atiende puede crecer en una forma geométrica si se pasa una ley como estas de las empresas eléctricas municipales, porque tenemos efectivamente un sistema de distribución que puede estar, digamos que todavía con posibilidad de salvarse, pero si no hacemos, tomamos las decisiones adecuadas, fácilmente nos vamos hacia un precipicio. Y eso podríamos hacer si se aprueba esta ley de la condonación a 7 empresas eléctricas municipales que han tenido una continuada mala gestión durante muchas diferentes administraciones municipales. Eso no puede pasar. Hay que más bien pensar en ese rescate de la distribución eléctrica que empieza por las 7 empresas eléctricas municipales y luego a mejorar el servicio en todos los departamentos, especialmente algunos donde se tiene efectivamente la queja de una mala calidad del servicio. No solo es distribución, es también transmisión, es también transformación y es también otro tema que le llamamos generación distribuida. Media vez tengamos recursos de generación no concentrados y más distribuidos, vamos a tener una mejor forma de tener una gestión del sector del sistema eléctrico nacional que va a poder responder eficientemente a las eventualidades que todo sistema eléctrico se encuentra siempre sometido. Sí, ministro, uno de los asuntos que tenemos ahora es que la falta de inversión es a veces porque ya no se encuentra la misma certeza jurídica de antes. O sea, la gente dice, ya no estamos invirtiendo porque no tenemos esa seguridad que teníamos antes. Y ese es un punto que yo creo que es importante para seguir con ese tema que usted dice. O sea, tanto la distribución del gran problema de Trexa, si no me recuerdo mal, a nivel nacional, y después las hidroeléctricas en algunos lugares, que ya no siguió creciendo la cantidad de generación. Que es un fenómeno que va en cascada y todo relacionado. Ustedes mencionaban el tema de grandes hidroeléctricas y comunidades muy cercanas sin energía. Sí, correcto. Luego tienen el tema de obras de transmisión que se van haciendo, pero que pasan por las poblaciones y por el nivel de voltaje no pueden dar atender a las poblaciones. Todo eso, y luego también el tema de tarifas que también no son efectivamente las mejores. Eso sumado va generando una situación de conflictividad que empieza la oposición social a un proyecto
¿Por qué? Porque se considera que no le está trayendo ningún beneficio. Entonces, claro, cada vez es más difícil construir una línea de transmisión o incluso una línea de distribución. Igualmente el tema de las hidroeléctricas. Entonces, si no efectivamente resolvemos el problema en una forma seria y responsable, estamos generando una bomba de tiempo y quizá estamos dinamitando a lo que podría haber sido la mejor intención para tener un sistema eléctrico sostenible, que fue el espíritu de la ley de 1996. Eso es muy peligroso. Ministro, nos queda muy poquito tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos con un tema que nos quedamos en duda. Una es cómo ve los votos en el Congreso y la otra es cómo ve también ese término de los subsidios que anunció el mismo presidente sobre los temas de manejo en línea energética y cuál debiera de ser la posición con la que los guatemaltecos tienen que entender esas dos etapas. Pues mire, el tema es nosotros, tanto desde el INDE como del Ministerio, recibimos frecuentemente la visita de diputados departamentales de diferentes bancadas y una de las grandes preocupaciones es la electrificación, son proyectos de electrificación. Nosotros siempre les respondemos y les decimos, oiga, estamos haciendo lo que podemos con un INDE debilitado, no debe pasar esa ley, esa iniciativa de ley de la industria eléctrica, y también tienen ustedes en tercera lectura un importante préstamo de electrificación rural. Ustedes nos deben apoyar y la respuesta que tenemos es positiva, es positiva. Entonces cuando uno suma y luego la discusión que tuvimos con la Comisión de Asuntos Municipales, uno debiera pensar que esta iniciativa no va a pasar. No va a pasar. Pero ojalá que así sea y que así pase. Es un término tratado. Sí. Bueno, pues les agradecemos a ambos. Yo creo que, Héctor, esto queda como las palabras mágicas que tú dices: certeza, seguridad, confianza, credibilidad y certeza. De algún modo hay que generarle eso a la población, y creo que nuestros invitados hoy nos aclararon mucho esa etapa en la que estamos, nos enseñan a ver una visión que probablemente nosotros no tenemos, y creo que siempre es un término constructivo, y aquí también ya estuvieron los señores alcaldes que de alguna manera... Yo creo que esto genera este debate que debe hacernos pensar en que no se debe privilegiar a nadie, ¿sí?, sino que se debe buscar soluciones integrales donde pues se pague lo que es correcto, lo que es justo, lo que es legal. Bueno, les agradecemos a ambos por su visita hoy, señor ministro. José, ingeniero, sí, con gusto. Y recordarles que aquí estamos siempre en Canal Antigua, el mejor análisis. Lo esperamos mañana.